edición, intentei 1000 veces hacerlo de forma colectiva, patinou sempre porque é imposible, a mí foi imposible organizar a peña e tal, e ao final, cando Simón, que é o tipo da tenda de cómic de Ourense, sindicato do cómic, que lle viro un cargamento de coca da hostia, e de repente tiña pasta, e dixo, bueno, pues vou a publicar, non sei, aí, me metí. Si é mellor individual ou colectivo, bueno, claro, é outra edición, non creo que haxa nada na outra edición que faga que teña que ser non mellor. E como o vedes en Pontevedra, busca esta? Un momento, haceme moi mal para o público, moi mal. A ver, antes as palabras... Hai confianza, non? Xa, a ver, a todos os... A ver, nós no noso caso, pois, tivemos a sorte de que xuntámonos un grupo de xente que, bueno, mesmo nos usamos en edicións parecidas, traballamos sempre xa en conjunto xa traballamos en conjunto, pois, simplemente foi unha serie de circunstancias, pois, decidimos facer unha primeira edición, vimos que eso funcionaba, que podíamos seguir, e, bueno, unos organizando tal igual, pero tampouco é unha cousa de temos que facer todo colectivo, que cada un de nós tamén interesa buscar un pouco as castañas mesmo, traballamos moito isto no colectivo, pero non é tenemos que traballar en colectivo porque os fanzines tense que facer en colectivo porque non é así, non penso que se sea. O punto de vista de Fosfatina, nesta cuestión, ¿qué es mejor de ambas o...? ¿Cuál es a vosa chega persoal? Pues, bueno, nosotros es que venimos de una especie como de grupo de gente que ya años atrás estaban relacionados con las artes y bueno, también es cierto que en Vigo bebemos prácticamente todo lo que pasa en Pontevedra, y está la Facultad de Bellas Artes y todos los artistas de Vigo, prácticamente todos. Sí, todos, tío. Se forman en Bellas Artes en Pontevedra y realmente no es que haya en Vigo una cultura muy grande del fanzine, realmente la cultura del fanzine está en Pontevedra. ¿Qué pasa? Que hay personas que viven en Vigo, que estudian allí, que traen para ti. A medida que tú pues, vas interrelacionando con esas personas, vas creciendo. Nosotros, por ejemplo, acabamos montando entre todos un colectivo que se llama Seara Records, y ahí realmente yo ya tuve un acercamiento al fanzine más allá del hecho de disfrutarlo y comprarlo como fan, o sea, ya de participar en la creación de algunos. Entonces, sí, creo que los fanzines colectivos y los individuales, aunque se engloban dentro del mismo mercado del fanzine, son dos propuestas completamente distintas y ambas son súper necesarias. O sea, no podría equipararlas entre ellas dos y hacer un juicio de cuál puede ser mejor o cuál peor, porque son cosas, para mí, diferentes. Vale, e se centramos agora no rollo de individual ou colectivo, centrémonos no feito do fanzine en sí. Por que neste tempo digital, no que é tan fácil ter un blog ou os creadores difundir as súas obras por internet ou tal, que fai que todos e cada un de vos vayades a polo físico? Os problemas que pode dar de logística, de impresión ou tal, hai alguna motivación particular que deixades reivindicades a autoedición tradicional, simultaneades as dúas facetas ou tal, non teñen nada que ver unha coa outra? Ahora es mucho más barato imprimir. Bueno. Es verdad, tío. A ver, es mucho más barato, pero tampoco los conseguimos. Es muchísimo más barato y más rápido. Pero no es más barato que poner la Es más barato. No, pero en la web tampoco no haces una obra completa, con un significado coherente. Aparte del cómic necesita... ¿no? Claro, yo creo que es automotivación. Tienes algo hecho. Tengo una meta, mi trabajo no es solo llenar un blog, es crear. No, pero yo creo que va todo de la mano. Si tienes el blog, tienes
Ya, pero... visibilidad, y la visibilidad te da una motivación, te da unas oportunidades. Pero, por exemplo, publicarías ti o mesmo en internet que nun fanzine ou non? Eu creo que tes un soporte absolutamente distinto, que a forma de percibir, a forma de ler, a forma de jugar co espacio ten que ser absolutamente diferente. O que tú deberías facer un contido para un lado é un contido para outros, e así podes decir, vale, teño este fanzine ou teño este material e quero poñer esta ilustración online ou quero jugar, pero mentres que online podes jugar con vídeo, podes jugar con unha imaxe máis rápida, outro tipo de percepción, aí estás xogando con que a xente se pare, o toque, que tipo de papel, que material, o sea, estás abarcando outro tipo de percepción. Bueno, pero leéis algún cómic online que os convenza? Ahí de... ¡guau, la puta hostia! Sí. ¿Sí? No, pues A ver, eu non aguanto ler moito tempo, pero son o sea, historias lees cortas. Orgullo y Satisfacción, alguno de... Yo no sé, tampoco hay ninguno que sea ahí la hostia. Hay gente que hace algunos GIFs, hay Sí, comic GIF, están que cosas son... Pero bueno, que- ya es como pasarse de... Pero La Fumeira estaba muy bien. está la puta hostia, por eso... ¿Dónde está? También son formatos distintos. Por Son ejemplo, formatos en internet tienes el scroll infinito, entonces no dependes de lo que es un formato, un tamaño en el que tú te lo propones. La imagen que tú ves en la pantalla la puedes imprimir en A2 como la puedes imprimir en A100 con un formato pequeñito. Entonces la percepción va a ser muy distinta. Cuando tienes el objeto, creo que le dedicas más tiempo a ver una obra física que una obra en internet que ya estás acostumbrado a Tumblr o este tipo de cosas que ya vas pasando. Bueno, simplemente la experiencia es distinta. Está preguntando por qué se sigue haciendo impreso y tal, y es que no tiene nada que ver. Bueno, O sea, son claro. experiencias... Creo que dibujas en papel, maquetas en papel, compones en papel. A la hora de crear el objeto, lo lógico es que lo sigas haciendo así porque es como vas a percibir el resultado final desde el principio. ¿Ya? Sí, para que hago en web, pues igual ya tienes que empezar a pensar como añadir el concepto de diseño web a la hora de crear. Sí, é que no caso dos cómics, o cómic basase na relación entre viñeta e páxina. O de momento o cómic digital simplemente é unha adaptación de ese do cómic físico a web, hasta que non se supere ese, se convirta en algo máis dinámico, simplemente será unha adaptación e incluso costa leero, porque a veces tens que ampliarlo, non podes ver a totalidade da páxina enfrentada, entonces ten que ser algo completamente diferente. Entonces podrás falar de cómic digital, pero de momento simplemente é unha adaptación para mí. Pues que, claro, el blog no es, o sea, es un resumen de lo que haces, nunca es lo que haces, da igual lo que hagas. Ah, claro, no, pero la pregunta de por qué la gente sigue claro. imprimiendo, pues al final es una expresión. Ya está resuelto. Para mí, o rollo é que, joder, ti, tanto nunha web como facendo fanzines, autoeditándote, e contas con, en ambos casos, con libertad creativa absoluta. Creo que esa é a tema. Pero, claro, joder, o sea, ti coa web, sí, vale, pues ya fulano está en Valencia, que si o faz aquí non se entera de nada, pero ti ese nodo de Valencia non lo vas a ver na tua puta vida. Sin embargo, con fanzines é un exento, que a veces é exento, pues, joder, como estamos aquí, ¿no? Se a peña, se cambia, se fala, conoces a este, conoces a este otro, se conoce a unha cultura, que eu creo que para mí é interesante. Bueno, empezamos a falar dun proxecto en Valencia de crear unha páxina colectiva que reunira a todos os puntos de autoedición, ou polo menos era un proxecto de final de máster que se quería facer. Bueno, coñecí a persona que quería facer e tal, non sei se continuou con eso, de querer unir a todas as personas, non? A través de todas as personas, todos os colectivos de toda a península, nunha plataforma que lle dé esa visibilidade que para permitirse conectarse para ver que está facendo cada unha en cada parte, que ao mesmo tempo funcionase como unha distribuidora, non? Un pouco un punto de encontro. Dios, pues eso me llegó aquí. Está, a ver, eu podo, non sei, No, ahora mismo, por exemplo, en fase experimental. Sí, no, Musac están facendo así un rollo tamén de unha colectiva e tal, pero bueno, no. Pero eso mola, si ten unha puta. Se sai adiante, pois, a ver se... Como notades a saúde da escena fancinera agora mesmo? Porque parece que a mí me daba a impresión de que levaba uns anos bastante tranquila ou de capa caída, que non había relevo generacional, e agora parece que
no último ano, 2 anos, multiplicouse o número de eventos, multiplicouse o mesmo número de publicacións físicas ou tal. Vos tamén vedes o mesmo ou credes que non houve ese interrupción e renovación ou como autores, como creadores, como editores, como lectores, como vedes? Eu non sei. Eu penso que sí, pero tamén recoñemos que acerqueime a ese mundo relativamente con 4 anos. Pensaron, o sea, estamos, eu creo que máis ou menos todos estamos na mesma generación que todos chegamos a ver, máis Yo ou no, menos. sí, Tú tiene no. razón. Fuera, viejo. Sí. No, pero es verdad, llevaba, sí que es verdad, que hubo así, ahora mismo, joder, todo el mundo se autoedita. Sí, sí, que hay un montón. Coincidiu con Grisi, eso. No, yo creo que coincide con varias cosas. Con Grisi. No creo que tenga que ver tanto. Yo creo que cada vez hay mucha más gente trabajando, que esa es la cuestión. Entonces la gente pues quiere ver sus cosas en papel. O sea, Sí, exacto. de lo que decíais antes, tú cuando coges una historia y la subes a internet te sientas a esperar a que suban los likes. Sin embargo, cuando vienes ahí de la imprenta o de copistería, lo que sea, tienes tu caja llena de volúmenes impresos, pues realmente, no sé, la imagen es bastante gratificante. Después hay que vaciar la caja, pero... Sí, luego cuando duermes sobre un somier hecho de cartas de volúmenes. Eso está claro. Esa é outra cuestión interesante. Cal é a vida útil do fanzine? Porque nos reunimos, facemos as cosas tal, pero vos, cando facedes e tal, ten difusión? Realmente vos encargades de que cheguen aos sitios, facedes esforzo tal por movelo ou tal, ou simplemente máis un esforzo como de creador e non importa tanto esa repercusión ou ese rollo tal con que chegue a, o sea, con que o vexen a xente do mundillo, o rollo tal vos chega, ou tedes algún plan, non sei, quizás vos que sodes máis pros neste campo ou tal, como é a distribución dos fanzines? Pues por agora, por noso caso, é completamente boca a boca. O sea, aquí chegas a este tipo de ferias, falas ca xente, todo nos interese que teñas para fanzines ou cousas, pero tampouco hai pretensión que teño que levar o meu fanzine a Madrid, a este sitio, a tomar por el culo, porque bueno, al menos no noso caso non temos ese tipo de ambición, simplemente un rollo máis trato personal, en plan, tío no sé qué, tío no sé cuánto. Porque realmente non é un negocio, gañarse a vida ou que pensar en reinvertir ou tal, ademais se fai por o feito de facer. Home, no meu caso pago porque teño que facer algo da miña vida e obviamente sin facer e de usar e xa está, se pode sacar nos cuartos o vale. Senón, pois tampouco, sabes, pois traballar un aquí dentro de 4 anos e xa está, pero non quero facer. Pero non está este paso como mellor pode haber noutras escenas ou tal, como de o fanzine como paso previo a profesionalización de quero ser autor de TVOs, quero ser tal, e por eso... Vale, pois nese caso eu non penso que tampouco o fanzine sexa o paso previo a ter un editor e tal, porque moita xente se quere xa pode intentar buscarse un editor e facer os seus traballos. O fanzine simplemente se fai porque queres facer fanzines. De feito, a palabra fanzine leva fan de por medio. Así, que xa está no propio nome, entón, pois, tampouco vai ser como un paso previo. Non creo que o fanzine é todo un... Non que utilizar a palabra momento cultural e todo iso porque son un pouco repiti, pero, bueno, sí que, non sei, se fai porque... Claro, lo interesante es la libertad, es como esto que acabamos de hacer. Nosotros cuando vivíamos juntos hace 1000 años, los hacíamos de un día para otro, en plan, vamos a no dormir y a dibujar. Pues eso, que eso es lo interesante. Luego sí que hay distintos tipos de experiencias. Digo, eso fanzine, luego hay autoedición de todo tipo, hay microeditoriales, ahora hay de todo un poco. Porque eso es más barato imprimir y estas cosas, pero bueno, que sí... Porque estoy omitiendo. Bueno, yo creo que mucha gente que hace fanzines ahora encuentra la profesionalización ya no solo en el mundo del TVO. Creo que el mundo de ilustración, incluso el diseño gráfico, pues le da bastantes oportunidades muy interesantes a autores de fanzine. ¿Seguro? ¿En serio? Sí, no lo sé. Hombre, ahora en nuestra generación yo creo que más o menos todos van encontrando su hueco. E igual hacer TVOs no ha sido lo más adecuado para algunas personas. No, tío, ¿cuánto tiempo he perdido? Ya, pues eso. Si dibujar está bien, pues ser ilustrador. Puedes ser diseñador gráfico y hacer fanzines iguales. Y pasa todo el mundo con todo.
Y yo creo que pues cosas como esta pues queda muy claro. El grabado, la estampación, pues es una cosa que queda hasta cierto punto alejada del mundo del TVO y que pues, es un sentido como lo conocido. ¿Qué más queréis decir? Opinión, o sea, de acuerdo con Diego, en contra de él. ¿No? Hai un elemento que sacou aí Bernal que me parece moi interesante e é o rollo de falar do fanzine experimental ou tal. Eu tamén creo que hai quizás unha vertente máis experimental no mundo do fancineo, de probar cousas novas ou de facer tal, que o mellor os mesmos debuxantes non o farían se fosen a preparar unha novela gráfica ou cando van a facer outro tipo de historias non se sueltan tanto a melena e se permiten facer cousas, mentras que o rollo do fanzine sí que perde. Estades de acordo comigo? Credes que hai ese rollo experimental sempre asociado ao fanzine ou non? Ou facedes o mesmo vos, ainda que fagan as mesmas historias? Non hai máis libertad no fanzine. Non hai presión, porque non vai haber repercusión, digamos. Que si sale mal, da igual. Si tú estás editando algo que vai comprar, que vai estar por librerías por aí, intentas facer algo que non sea un truño. Pero sí, a ver, no vou sentido a palabra, que si algo te sale mal, pues dices, vale, pues sale mal, no sé, se saldrá mellor, esto non, igual va a haber 5 datos, igual sí, no, igual sí, pero por lo menos tienes esa percepción social de que si sale mal, pues da igual, que da un poco igual. Bueno, pero también es una cuestión experimental. Sí, no es sí. solo que salga mal o bien, es que si te diriges a un público amplio, tienes que muchas veces estrechar. Sí, cortarte, por supuesto. Y también, esto también se puede permitir evolucionar o teu estilo y luego claro. Eso aplicarlo luego a otros trabajos. Lo digo por no ser pesimista, no es... No, eu non quero ser pesimista. No, que salga mal, eso. Tamén o vexo como unha forma de avanzar no teu propio traballo e logo aplicarlo. Si hai unha dimensión sempre inherentemente experimental ao fanzine. No, simplemente hai menos limitacións a hora de editar, porque este mesmo antes un editor que pense que, digamos, hai ciertos cánones estéticos na banda deseñada, sobre todo na europea, que, por exemplo, non me fagas este peixe así porque está un pouco chungo, ou meterme da portada un azul que vende mellor e tal. Bueno, es más chungo que eso. Ahora es que nada que lleve grapa o que no lleve el lomo lo venden en los sitios. Sí, exactamente. Tapa dura, 48 páginas. No, sí, pero 48. Ahora es a partir de 100 desde hace años. Es que es como, si no lo pueden vender en FNAC, no lo sé. Entonces es bastante... ¿no? O sea, hay excepciones por lo tuyo, Termocero, hay un poco de todo, pero son microeditoriales. Al final las editoriales ahora no se arriesgan un cojón. Pero supoño que ten tamén que ver un pouco co momento socioeconómico, non? Miñas, aquí todo Dios está saturando e todo o mundo está tirando de cousas que considera que vai vender. Todo o mundo quitando, o sea, así, proxectos que eu creo que ten máis de personal, non sei se é así, pero bueno, que ten un montón de ganas de xente que está a sacar cosas no tienen nada que ver con... O sea, yo trabajo en otra editorial de literatura y la forma de funcionar, aunque también es una editorial muy pequeña, pero ya difiere un poco, es decir, sí que hay libertades muy grandes, o sea, los autores que son seleccionados trabajan como quieren, pero muchas veces te tienes que cortar a la hora de... te tienes que replantear en ocasiones el que editar muy a tu pesar, porque a fin de cuentas es un negocio, ¿sabes? Y no es tanto como la banda diseñada, que sí que en ocasiones te puedes encontrar con proyectos editoriales que te cohiben un poco o que te indican un poquito por dónde tirar, que ya no debería ser así, pero es. Pero sí que en el caso de esta editorial en la que trabajo, te encuentras con problemas directamente económicos, es decir, tío, me gusta mucho lo que haces, pero invierto ahí este dinero y voy a tener problemas después. Cambia un poco la política realmente. Bueno, solo por abundar un poco, en el caso de los cómics, es que en el FNAC no cogen de la parte, básicamente. O sea, pues eso, seguramente hay más cosas, pero que por eso se empezó a dejar de editar de cierta manera. O sea, en el FNAC ponen cosas con lomo, que se vea el lomo y tal. Porque eso que comenta Bernal ataca ya directamente, ya no solo, o sea, viene de la tienda, afecta a la distribución directamente. O sea, ya no es cuestión de que FNAC
siquiera no vaya a colocarte tus tebeos o tus libros. Es que la distribuidora probablemente ya no le interese en absoluto distribuirte, Claro. porque sabe que se va a encontrar con ciertos problemas a la hora de posicionar tus ediciones, y sigue sumando, y al final es que no tienen salida ciertas cosas. Lo que hay que intentar buscar son otros caminos de distribución, intentar moverte tú. El caso de FNAC, el caso de la Casa del Libro, el Corte Inglés, o sea, es tema aparte porque son superficies pero en las que al tú no puedes final acceder. marcan un poco el canon. Claro, marcan el problema Sobre es que todo marcan... ahora que estás hablando de distribuidoras, precisamente por eso. A eso Porque me luego en refería. distribuidoras, cuando sacábamos el Varsovia, era en gallego y supuestamente no iba a llegar a nadie, pero tenía lomo y era como, "Guau, pues vamos a pedir 600 ejemplares porque tiene lomo". Claro, Y es como, tío, claro. o sea, sacamos otras cosas en castellano súper guapas. Y ya con eso, pues, aparte del tema del el apartado está en la grapa o el logo, que si dimensiones del libro, que si tu libro lleva camisa, que si tu libro lleva sobrecubierta, ¿sabes? Son todo que no te imposibilita, salvo algunas cosas, el moverte en una distribuidora, pero son pequeñas cositas que como que van minando, en plan, "Buah, es que nos gusta lo que tenéis, pero igual vuestro formato o el número de ejemplares que hacéis no es suficiente, o la cantidad de libros que editáis al año no es suficiente". No, y eso es una mierda, lo del número de libros, que al final te metes Eso es- en el rollo de eso es una sacar locura. 500 como mínimo solo para darle a la distribuidora 500 y que te devuelva a Y que te vuelva a 450. 450 y uno o más, Sí. ¿sabes? Es una locura. Entonces, ¿Vosotros eso. os habéis metido en distribuidora? No, con fosfatina no tenemos pensado hacerlo. ¿Cómo lo distribuís? Pues por eso está aquí, tío. Nosotros, aparte de intentar movernos en todos los saraos de autoedición que hay, pues hacemos mucho tema de teléfonos y envíos a tiendas. O sea, contactamos con aquellas librerías que creemos que pueden ser un poco afines, ¿sabes?, a nuestras propuestas, y trabajo de oficina, llamar de teléfono, mira, estamos haciendo esto, tenemos estas ediciones, te interesaría tenerlas ahí, luego ya entras en temas de depósitos o ventas en firme, bueno, un cacao hasta que consigues ir posicionando tus libritos en aquellas poquitas librerías, ¿sabes?, que crees que pueden funcionar y que crees que pueden moverse un poco. Es un trabajo muy sacrificado porque conlleva ya no solo enviar los productos, sino seguimiento de las ediciones, un control de cómo va yendo, se necesitan más, se necesitan menos, o sea, el curro que tendría que hacer una distribuidora. Pero a estos niveles es absurdo plantearte la idea de meterte en una distribuidora. O sea, ya por muchos factores, aunque hay distribuidoras que abren muchísimo la mano y que probablemente te cogerían y te moviesen, ya sabes que tienes que llevar un registro de lo que estás sacando, que implica un pequeño gasto en un ISBN, todo lo que ello conlleva a posteriori, solo para poder participar en una distribuidora. En el momento que entras en una distribuidora, pues claro, tienes 3 libros, tío, realmente no les vas a interesar, porque con 3 ediciones no pueden defender tu proyecto editorial, o sea, tienen que ir a cañonísimo. Bueno, hay un montón de movidas por las que realmente nosotros consideramos que fosfatina no debe distribuirse por el momento a través de la distribuidora. Hay más ejemplos, aparte. Hay varias pequeñas microeditoriales que le pasan de la distribuidora Totalmente. porque no les compensa de ninguna manera. Mira, yo te puedo hablar de uno de los primeros negocios de distribución que tuvimos ya, y es tan sencillo como que tú, para poder entrar a una distribuidora que realmente te posicione, como podría ser las Punches o UDL, ¿vale?, de saque, tienes que presentarles un plan editorial a medio plazo, ¿vale? Eso para empezar, tener muy claro que vas a editar, y no vale mentir, porque luego te lo van a reclamar, ¿vale? Y no lo llegamos a probar, pero bueno, intentamos. Y después es que además, cuando entras en una gran distribuidora, eso que comentaba antes, el tema de las ediciones que haces, tú como mínimo tienes que poder ofrecerles una novedad al mes. Si tú te planteas un proyecto editorial de que tengas que sacar una novedad al mes, tienes que cambiar toda la logística de cómo lo tienes montado, porque es un trabajo, claro, o sea, terrorífico. Y al final, para poder distribuirte bien, te obligan a empujar hacia arriba el negocio, colocarte con otro modelo para que puedas seguir en la rueda y seguir continuando, porque si no te quedas fuera. Y aparte es la burbuja. Es la editorial, burbuja, es el rollo entras de ahí, pum, pum, seguir... bajas el criterio de calidad, porque al final tienes que editar, porque tienes que editar por cojones. O sea, que llegará un momento en el que será, mira, tío, esto que tengo aquí, para adentro este mes, ¿sabes? Porque no das abasto. Cambias el concepto de proyecto que tenías desde un principio. La otra alternativa que te queda
es una distribuidora mediocre, porque es lo que, o sea, realmente hay grandes distribuidoras muy buenas, que también se cobran lo suyo, y las de abajo, mi experiencia es que son todas un poquito piratas. Bueno, un poquito, son súper, aparte... Por no subir el tono, ¿sabes? Aparte que, joder, normalmente te es... Bueno, no, o sea, eso me interesa a todo el mundo. Una distribuidora mediana o pequeña, ¿vale? Pero que sea distribuidora de verdad, realmente no va a hacer que tus libros lleguen a donde deberían llegar. O sea, es como pagas por un servicio mediocre y recibes un resultado mediocre. Entonces, no sé a qué venía esto. No, bueno. En fin, las distribuidoras. O tienes una macroeditorial potentísima, te posicionas con una distribuidora grande, entonces no vas a tener problema. Porque seguramente si lo haces es porque estás tirando 5.000 ejemplares, 10.000 ejemplares, pum, 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 y ya te la sudas. A estos niveles, o a los niveles que más o menos está manejando todo el mundo, no te queda otra que en ocasiones que meterte en estas distribuidoras pues para estar en la casa del libro. Sí, realmente todo el mundo del cómic distribuye con SD, que aparte son súper piratas y es lo peor. Es que es lo peor, pero es que no te queda otra. No, pero sí, pero todo el mundo, yo creo que casi todas las que distribuyen con distribuidora es con SD. Por lo menos, como mínimo, te puedo garantizar que todas las que conozco yo empezaron con SD. Bueno, o empezaron, tienes razón, sí. Todas empezaron con SD, pero llega un momento en que ahí la gente se cansa un poquillo. Pero hay varias en plan Termocero, Caramba y tal que siguen ellos... Claro, o sea, muchas veces lo que haces, por ejemplo, una propuesta interesante para Fosfatina sería llegar un momento teniendo un fondo editorial no considerable, pero ponte unas 10 ediciones, te planteas, mira, voy a coger una distribuidora del medio solo para que estos libros estén en la casa del libro en una grande superficie, si te interesase. No es el caso porque ahí no tiene sentido tampoco que esté esto. Lo harías para eso, pero aún así, este tipo de distribuidoras te obligan de algún modo a seguir distribuyéndote tú. Con lo cual, pagas por un servicio, pero continúas teniendo que trabajar en ese aspecto. No sé muy guay a qué venía esto, pero sí. No, pero hemos todo el tema de distribución o autodistribución es muy, muy laborioso, pero es muy, muy necesario. Y ya no solo por el hecho de vamos a colocar estos libros en tantas tiendas para aumentar las ventas. Es que en el momento en el que tú te metes en un proyecto editorial y un autor confía su trabajo en ti, de algún modo tú tienes una obligación moral de que ese trabajo se vea lo máximo posible. Porque yo entiendo que tiene que ser muy frustrante haber estado trabajando X tiempo y que al final tu trabajo acabe en un cajón o si no en una caja, en una distribuidora, en su almacén, ¿sabes? Y yo creo que es directa, o sea, es un aspecto que está ahí y que lo lleves por donde lo lleves tienes que lidiar con él. Y creo que es súper importante el emplear tiempo en él y ir aprendiendo cómo marcar mejor. Coñecedes o vosso público? Ou sabedes para quen estades facendo cousas? Se é para xente do mundillo como a vos? Se para amigos ou familiares? Para tal, realmente sabedes que vos lee eso influye algo no que facedes? Pues puedo aportar una cosa. Jo, mi madre tiene todas las cosas que he publicado en mi vida en un cajón, pero te aseguro que no las ha abierto nunca. Ya está, ahora. Por ahí. No, pero bueno, eso solo os digo por lo de familiar. O sea, yo creo que en primera instancia todos sabemos un poco quiénes van a ser nuestros primeros lectores. Luego ya son así, o sea, como ves con la gente te conoce, la gente te pregunta cómo se hace, porque de algún modo estamos todos conectados. Luego ya es un poco no sé cómo decirlo, o sea, las pájaras mentales que tú te hagas en la cabeza. Nosotros, por ejemplo, con Fosfatina, cada edición que lanzamos, o sea, yo creo que el mundo está equivocado, porque nosotros cuando editamos cualquiera de los cómics que hemos editado, lo que pensamos es, tío,
esto le tiene que flipar a todo Dios porque es increíble, ¿sabes? Pero porque es nuestra apreciación realmente. Somos realistas y sabemos que nos vamos a comer una patada que otra, pero un poco la filosofía es, tío, que tiene que llegar a todo el mundo porque es increíble, es una putada que esto llegue pues, a solo nosotros. La realidad es que pues, poco a poco va llegando un poquito más, pero que no es algo que vaya a masificarse de un día para otro. Cuentas con ello, también piensas en algo equivocado. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Vos fue algo...? No sé, yo por hacer otra apreciación, yo al tío este, al Dani, no lo conocía de nada y eso que me ha pintado el baño ahí, mañana lo voy a tener que borrar. Pero, por ejemplo, tú has sacado tu primer cómic y por lo menos en el mundillo tuvo una apreciación de la hostia. Puta idea. Sí, pues sí. O sea, hoy había codazos en plan, ¿es Dani Shovel? Sigo sin follar. Solo entre tíos, sin apreciación, sí. Pues hay que joder, a ver, sobre ese tema de conocer el público, para qué pagar esto. Neste caso en concreto, o eu se me plantexase facer un rollo de televisión, se aparto da base de que, joder, a todas as barreiras e todas as trabas que se poden poñer a eso, a como ten que ser, a todo nuevo. E eu paso, porque se non collo ninguna. Público objetivo, é unha traba, tío, o sea, eu fago algo que me parece que interesante, probo, mellor acado, mellor es la pidona, non lo sé, pero público objetivo. Bueno, pero lo que haces tiene repercusión. Es lo primero que editas así de cómic largo, ¿no? Sí, bueno, no, quisiera una movida de cómic largo. Así, editado y tal, que llega gente, joder, y sí que tiene repercusión. E que a repercusión que ten, non son capaz de valorarla, porque, joder, cada vez que o cómic se comenta algo do cómic, en cuestión, ou alguén fala do cómic, eu non entero. Entonces, para mí, claro, ten todas as putas partes, pero non sei se a peña está chegando ou non. En cada caso, sí, estamos un pouco sorprendidos de, hostia, está yendo guay, parece que a peña de mola, pero que non se fixo tampouco en ningún momento pensando en nada. O sea, si vamos a hacer esto, vamos a botarnos en putas risas, botar toda la pasta de coca de Simón en hacer y a tomar por culo. Y una vez feito, pues, será la presentación. Pero eso está guay, un encima de rebote, tío. Pero sí que no mientas. Sí, pero joder, te estás preguntando si se fai con un público objetivamente y si con personas un público objetivo. O por exemplo, neste caso, ahora que fixeches... Pues serán frikis como a mí. Ahora que fixeches un TV, que se empezou a ler e que daqui unha tempada empezarás a recibir feedback votado. Todo o que recibas as críticas positivas ou negativas se influirán no que fagas a continuación ou seguirás facendo as cousas para ti mesmo sen pensar ou eso. De repente, o sea, porque un pode facer o que lle apeteza a sí mesmo, pero cando empezas a darte conta ou te metes en estas cousas de facer as cousas para vender, para que non te queden nunha caixa ou de facer isto, non valoras en nada esa... Joder, si es un curro editorial, que, pues, hostia, esto se tiene que vender, no me voy a tomar por tú, porque todos los ingresos dependen de esto, joder, necesito que eso se venda de puta madre. Si hago esto, la pasta está perdida, o sea... Vamos a ver si recuperamos la inversión. Por muy bien que lleva ya, pues, joder, cojonudo, críticamente está muy guay, económicamente, es que me ayuda bastante. Pero un cálculo faceredes, non? ¿Qué va, tío? ¿Tú no ves al precio que lo ves? No momento en que súper barato. hacer cierto número de copias... A ver, yo creo que un poco a pregunta de antes, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se experimenta, hasta qué punto somos libres? Si somos libres, no tenemos público objetivo, no tenemos idea, no tenemos línea de trabajo. Eres libre de oye. Claro, a ver, eu creo que eso que diferencia a parte profesional da libertad de ahora, estoy na miña casa, apeteceme facer esto, apeteceme ensinalo, bueno, se recupera inversión, gracias. Mientras hacía el TVO estaba convencido de que ni Dios iba a pillar nada. O sea, bueno, vamos a hacer una página al revés. Bueno, siguiente. Y esto va a pillar a alguien, no sé, y a nadie seguro que compre, pero... Vale, outra pregunta. Pensando xa na xente de cabeza, por exemplo, ou tal,
Ata que punto os considerades comiqueiros, ou exclusivamente comiqueiros? Porque a xente ven unha forma tradicional de facer as cousas, pero sobre todo no mundo dos fanzines se ve cada vez máis, non o so caso, hibridación con ilustración, hibridación con outras cousas que xa non é o rollo tradicional. Credes que é excluyente o rollo dos fanzines tal, ou que cada vez pode, o sea, haber máis xente intermedia no mundo dos tebeos, de que veña de outros lados, que faga outras cousas, que se pode ir... A ver, o mundo do cómic e ilustración obviamente non son campos tan diferenciales, son moi parecidos case mesmo. Eu penso que se poden comunicar facilmente e non ten que haber un rollo exclusivista. Nos nas 8 ou 9 persoas nas 8 ou 9 persoas que somos, pois temos de todo. Temos xente que dedicase máis ao cómic, xente que dedicase máis a narrativa ilustrada, xente que fai máis composicións de imaxes sen tanto texto, e se comunican perfectamente sen ningún tipo de trabas e problemas. Non penso que sexa unha cousa que se que plantearse cómic puro ou ilustración pura, porque simplemente, a ver, non quero dicir un exercicio de capullismo porque non é o que quero expresar, pero vai por aí os tiros do que quero decir, o sea, é poñer máis limitacións dos que teñen os campos. Non sei se acabo de... Vos sodes tamén así nas liñas editoriais que sacades de esa mestura ou tal, ou... No, o sea... A ver, nosotros realmente hacemos el proyecto que nos gusta y no diferenciamos, o sea, sí que el cómic, pues bueno, por de algún modo el lenguaje del mismo tiene una serie de apreciaciones que la ilustración no tiene, pero a fin de cuentas es dibujo y de algún modo ambos son arte, entonces tampoco le damos muchas vueltas, ¿sabes? Quiero decir... Es que no hay que darse. Es que no es algo con lo que pensamos, cada proyecto es un proyecto, ¿sabes lo que te quiero decir? Hacer una ilustración y tenía que ser viñetas. Es como, tío, me estás transmitiendo algo, ¿quieres decirme algo con esto en concreto? Pues ya está, es formas un poco de leer distintas, pero es lo mismo al final, es el proyecto en sí mismo. Se comunican entre ellas, puedes mezclarlas, no sé. También el cómic es un campo que... También lo bueno es que ha estado tan limitado que se puede jugar muchísimo con él. Claro que sí. O sea, y se puede hacer cada cosa de construcción de cómic que se te para la puñetera olla. Gente que pilla lenguas para ti. También hay cada mierda que flipas. Y es genial la que mierdas que flipas, tío. Porque se nota que entonces está nutrido, tío. Tedes algún obxectivo ou soño como fancineiros? Algo que queirades facer? Algo que vos gustaría chegar algún día a tal? Ou non vos planteades? Pois ter unha casa, un cliente, un perro, e poder pagarme a miña comida. Non, quitando a coña, pois non sei, eu quero, moitos que non supoño, simplemente seguir luxando, tirar para adelante, seguir explorando, seguir facendo arte ou como queras chamado, e xa está, estar aí. Ter máis xente, que se máis xente que coñeza, pero tampouco de fans, sino, non sei. Bueno, pero ninguno queréis llegar ahí al rollo de el estrellato y sacar unas cómics de la hostia y que todo el mundo te admire. A ver, eu sei que vou... Marvel y que... Venga, tío, soñas con Marvel. No, estamos ahorrando para comprar parte de Rusia. Sí. Nos falta un par de ceros en la cuenta. Estáis ahí a tope con... Ya se han vendido los fanzines, así que un poquito más tenemos. Sí. Si queréis comprar más almanaques, que entonces Rusia también sea... Vamos a poner una calle con tu nombre. Yo soy pro Ucrania, lo siento. No te puedo votar el tomarete, pero bueno, no, ninguno tenéis así, digo, de vosotros los que sois autores. Hombre, el rollo este de... Un poco de ego, obviamente, lo transmites en cada trazo, pero no sé, siempre he pensado que un poco le metes, en plan, voy a dibujar como el mola mi puto dibujo, tío, es la puta hostia. Sí, no, lo digo porque hay gente que lo tiene súper claro, ya, a lo mejor va pasando por etapas. No sé, tío, yo solamente quiero hacer lo que me mole, no, si a mí me parece lo que no encuentre y... También es una progresión, ¿no? Sí, quiero mejorarme cada día y ser mejor. También, no sé qué estoy diciendo. No, hay gente que lo tiene muy claro, que es como... Estoy puta de lo bueno es que
a partir de ahí el éxito que puedes conseguir obviamente te va a dar... Lo digo porque están dando la impresión de que no es ningún medio para llegar a nada, y hay gente que no tiene, que a lo mejor sí que tiene una vocación o tiene, que a lo mejor que tiene un objetivo final o más o menos. Tampoco está mal, o sea, joder, hay mucha gente que luego, lo que decías tú, es ilustrador, diseñador, no llega a ser... Como objetivo final, quién sabe, yo puedo acabar siendo animador, a lo mejor, no está mal, o ilustrador, o no sé, el cómic de momento es el formato que, pues, con el que te sientes cómodo, te gusta, y si con eso te llegas a comer, pues conseguiste de algún modo una meta, ¿no? Es que acabas de decir algo, es que llegar a comer del cómic, claro, es tan complicado. Sí, que supongo que nadie nos vemos ahí. Claro, es utópico. No es utópico, pero la peña, por ejemplo, de aquí de Galicia, que come de eso, en plan Rubín, José Domingo, Emma, tal, es gente que yo he dejado de ver, básicamente, porque están en su casa encerrados todo el puto día dibujando. Claro, jodido. Sí, no, hombre, está bien, que nos están grabando. Está súper Vos que estás metidos no mundillo, que tedes tal, podedes facer un ejercicio de ciencia ficción e imaginar dentro de 5 ou 10 anos como estará o ambiente ou como estará o mundo dos fanzines? Credes que hai algo que vai haber unha revolución na forma de imprimir, no rollo dos eventos sociais, no rollo de tal, vedes algunha tendencia ou tal, ou seguirán as cousas como ata agora? Más ou menos impresión papel, ou que sei, rollo tal. ¿Pensades algo nesto ou vivides o día? Es que también todo depende de las generaciones que van a venir. Nosotros también crecimos con el papel, con cómics de Mortadelo y Filemón, lo que sea. Los chavales los chavales de ahora pues no se despegan de la tablet a lo mejor, entonces no le prestan mucha atención a lo que viene siendo un cómic físico de páginas, igual no les interesa tanto, entonces también es complicado imaginarse. Bueno, no sé. Tamén a mí me parece que, joder, estamos falando de algo que non pode ter vocación de industria. No pode crecer en ese sentido, no algo que se puede instalar. Si algo funciona, si hay peña, dispuesta a hacerlo. Entonces, el futuro, si hay peña dispuesta a hacerlo, por lo que sea, por mis factores que pueda haber, no hay peña, cómics, seguro, cómics. Tú, por exemplo, dentro de 10 anos hipotecado, casado, con fillos e facendo fanzines ou Ese é moito pensando de venir. Igual mañá xa... Pero unha cosa, vocación que te dices, sí, seguirlo facendo tal ou... A ver, na línea que decía sí, joder, sei que quero facer cómics dentro de 5 anos. Son de locos, de neuróticos e no madurez, vamos. Non quise ser policía nunca. Y ahí sí, entonces, pero claro, el cómic no se come. Entonces, cojones, si veis posibilidades de seguir comiendo pouco, pero facendo cómics, sigo comendo pouco e facendo cómics. Si me veis hipotecado y me veis con que tirar, bueno, yo solo digo una cosa. No es lo mismo ser ilustrador que dibujante de cómics, pero al final, tío, los dibujantes de cómics tienen ahí un bagaje de la hostia que se valora mucho dentro del mundo de la ilustración. Es súper fácil ser ilustrador si eres dibujante. Así que tira por ahí también. Si quiero hacer cómics. Me quita tiempo. Y yo ganar aquí. No, podría ganar pasta, pero no estaría cómics. Bueno, pero es como hacer una viñeta grande. Por la que te pagan más. Aproveitando que estamos aquí, que todos somos amantes do medio e tal, pregunta xa, tampouco contar. Recomendad algún fanzine que leses últimamente ou algo que queirades, aparte dos propios dos tal, en plan, a este foro? A mí, por exemplo, me interesaría, que hai por aí? Que, como coñecedores habituais do medio, que recomendades? Que lo pese. O que vos guste, o que sea aí... Yo estoy a tope con unos que editan
una peñita que tiene una discográfica que se llama Burka y se llama Chilena Comando. Y es un grupito ahí que tiene un poco de temas musicales, temas comiqueros, entrevistas increíbles, es bastante underground y la verdad que tanto la calidad de los textos como las ilustraciones es una pasada, además las ediciones se me ocurren muchísimo, la portada siempre lleva como una especie de camisa serigrafiada y incluyen un CD con todos los temas de los que hacen análisis y demás ahí para que te lo escuches, está muy guay. Para proponer algo un poco diferente a lo que estamos pues, un poco más acostumbrados a ver, o sea, una especie de revistilla ahí que sacan de Pascuas en Ramos que aúna un poco todas las disciplinas artísticas. Chilena Comando. Sí. Conchita Herrero, tío, la polla. Súper buena. Sí. Bueno, sí, aparte de ser encantadora. A mí me mola mogollón, Cariño de Ediciones y Conchita y tal. Ya está. Venga, decid algo más. Yo, a riesgo de que se sonroje, recomiendo a todo el mundo la gente del perro. Concretamente la gente del perro está muy guay. La biblioteca de Asper es un gran museo. Sí. Si no lo conocéis, está muy guay. Es de gente que vive en un perro. Bueno, pero a todo el mundo le gusta la gente y los perros, véndelo así. Y si no te gustan, ya no lo des. A mí me tenía conocido ya. A ver cando sai o número 3. Porque é outro tema, periodicidade dos fanzines. Cal credes que é a periodicidade virtual? Ou cada cuánto saen as vosas cousas? Ou é unha meta de, sí, vamos a sacar tantos, ao final se fai todo a última hora para o salón de turno? A última hora sempre está presente. Creo que ahora esa cosa que pensaba que era nosa, pero eso que todo o mundo ten. Pensaba, fuas, 15 minutos para a entrega deste, ¿no? Todo el mundo 15 minutos antes. Bueno, todo el mundo, obviamente, mucha gente que se está formando 2 semanas antes, se dedican a quitar los negros, todo eso. En mi caso, 15 minutos antes. Pero, que la mayoría de los fanzines, pues, no sé, estoy en este mundo. Pero sí, pero sí, no, es verdad, casi, hombre, hay de todo, pero el rollo espontáneo, o sea, el clímax este de vamos a hacer un fanzine, pero la verdad, no sé, está guay. No siempre es así, pero sí que está bien. Los eventos siempre animan bastante a hacer algo nuevo. ¿Sabes? De repente dices, pues va a haber esta historia en Vigo que se hace por primera vez este año. Pues dices, pues hay que sacar algo. Y si no, pues igual estás esperando a que pase una estrella para sacar otra cosa. Bueno, pero amigo mío, ahora creo que va a haber un evento por mes en toda Galicia. Sí. Pues, como autoedición. Una pregunta ahí, ¿qué tal veis que se mueve el tema con esta explosión de eventos? Festivalillos. Festivalillos de autoedición. Bueno, yo te puedo decir por experiencia del pasado y presente que está guay. Claro. Se mueve mucho mejor todo ahora con festivalillos. ¿Mejor tienda o mejor festivales? ¿Mejor qué? Mejor tienda o festivales, dice. Mejor festivales que hay más alcohol y más peña. Y aparte, tú te puedes ir a una ciudad, dejar con las librerías de reloj, está guay. Puedes estar 20 minutos hablando con un comprador, ¿sabes? Contarle toda tu vida. Igual hasta fichas. Sí, igual hasta fichas. En una tienda, ¿no? A mí, las presentaciones de cómics, algo, joder, pues eso, David Rubín más 50 personas, vale, pero en general, y ya no fanzines, sino un mundo de general, me parece diferentes, entonces ahí... Acabo de descubrir esa faceta de poco. Sí, no, como tal, sino cuando vos como espectador, joder, pero... Hola, hice un cómic, si queréis lo hacemos. Pero Rubín lo dice con una voz cavernosa que queda bueno, claro, Rubín habría con la roduna sola y... está grabando ahí, mira. Pero Rubín es amigo, y aparte se muda a Madrid ahora. Ah, bueno, no nos puede pegar. Vaya vista. Bueno, pero bueno, no, sí, o sea, lo de los festivales es la hostia. Sí, está muy bien. Unha pregunta dirixida a vos. Credes que Polaquia seguiría viva se a escena fose tan benigna como tal? Porque parece que hai uns anos non había tanto... No, porque ¿cuántos fanzineros de 40 años hay, tío? Porque no hay fanzineros de 40 anos ou... Porque empiezan a tener cargas familiares y perros y hay una...
Claro. No, más tendrías que preguntarle a cada uno de los que imagino que le den una respuesta. Sí, no, pero casi todos dirán esto. No es una respuesta, es una excusa por probar. Por supuesto. Pero ¿quién ha dicho que no sea una excusa? Una respuesta y una excusa puede ser lo mismo, tío. Pero hay que especificar ahí. Vale, es una puta excusa de cobarde. Hacer una respuesta. No, pero el rollo además es que... Y nosotros seguimos haciendo canciones. Claro. Y organizando festivales. Joder, que no cuesta menos imprimir. Yo voy a pagarlo y es como solo. Toma, se hai máis. Propinilla. E pola contra, a xente do outro lado de cabeza, canto lle vedes o proxecto de vida útil? Vos vedes toda a vida xuntos, cada un se irá polo seu lado agora cando pasen os anos da facultade? Sí, bueno. Luchas intestinas, cero con. Por eso te digo, ¿no? Bueno, sí que Yo sí, puedes repetir la pregunta o sea, todas as novas xeracións que facen el grupo total, canto veces de vida útil ao proxecto ou tal? Cada hora que se acabe a carreira todo o mundo irá polo seu lado ou tal? No, bueno, algunos ya hemos acabado la carrera. la mayor parte de la gente mayoría, ya de hecho, quedan sí. dos. Yo Algún rezagado que anda, bueno... Pero... Eso no era la pregunta, tío, no te escaquees ahí con la puta carta. No, que vamos, que sí, o sea, la intención es seguir hasta que se pueda. Sopostemos y digamos que yo no te aguanto más, eres un petardo y no me gustan tus dibujos. Pero para no saber el caso, sí que lo aguantamos. Bueno, pero los colectivos están bien, pero es un momento en principio, ya está. Sí, no se acaban conociendo. Ya no, No cuando ya coja la fama y el poder, te los manda la mierda. Claro. O sea, lo de los colectivos de autores tampoco es una fórmula, nada más. Mientras se mantenga el contacto, yo creo, o sea, el contacto profesional, quiero decir, pues ¿sabes? Siempre que se vayan aportando historias nuevas, algo que, digamos, valga la pena pues seguir haciendo, pues yo creo que de hecho, ahora el grupo opera desde ciudades diferentes, no estamos todos en el mismo cuartel general de Pontevedra, puesto que algunos nos hemos ido a La Coruña, otros se fue a Madrid, siempre tuvimos un integrante en Teruel, entonces pues siempre andamos un poco deslegados, pero aún así estamos en un núcleo. está Skype para todo. Exactamente. ¿Cuántos gratuitos ustedes como meta? Así crees que... 794. Pues con eso ya compramos Rusia entera.